aquí, Jesús, en mi corazón. Lléname del poder de tu espíritu para reflejar tu luz y expresar tu compasión. Yo bendito Dios, quiero amar más como tú. El amor de eterno gozo y paz nos ha declarado luz y sal. Agape, el amor de mi Señor. Santo es un amor sin condición. Llevaré su salvación, viviré para lograr la comisión. Viviré, Jesús, consagrado a ti. Guíame con tu voz e inspiración. Quiero declarar tu paz y entregar tu libertad. Bendito Dios, quiero amar más como tú. El amor de eterno gozo y paz nos ha declarado luz y sal. Agape, el amor de mi Señor. Santo es un amor sin condición. Llevaré su salvación a las naciones. Viviré para lograr la comisión. Envíame, Señor. Envíame, Señor. Cuán grande es el amor de Dios, incomparable es su pasión, que derramó su gracia y salvación. Cuán santo es el amor de Dios, su Hijo dio por mi redención. Cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios, incomparable es su pasión, que derramó su gracia y salvación.
más grande, Dios es más fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, nuestro Dios. Brillas en la oscuridad, el polvo nos levantará. No hay nadie como tú. Dios es más grande, Dios es más fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, nuestro Dios. Dios es más grande, Dios es más fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, nuestro Dios. Nuestro Dios. Declaremos, no hay nadie como Él. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Dios es más grande, Dios es más fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, nuestro Dios. Dios es más grande, Dios es más fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, nuestro Dios. Buenos días, familia Cornerstone Latino. Bienvenidos a todos los que nos visiten esta mañana también. Por si acaso usted nos visita por primera vez, mi nombre es Jesse González y soy pastor de Cornerstone Latino en la ciudad de Anaheim, California. Si nos estás viendo por Facebook o por YouTube, por favor avísanos, o si estás ahorita viendo en vivo, por favor escríbenos, déjanos saber tu petición. Si es tu primera vez, también déjanos saber. Queremos estar en contacto, queremos ser de bendición para su vida. Así que espero que este servicio le traiga edificación y le ayude a crecer en su relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Okay? Los amamos muchísimo. Iglesia, como saben, las cosas han cambiado drásticamente en esta semana. El lunes anunciaron nuevamente el gobernador cerró, mandó a cerrar todas las tiendas, también iglesias, lugares de negocio, quise decir, incluyendo iglesias, de todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono eso? Es porque nosotros teníamos anticipado poder empezar nuestros servicios en persona en un par de semanas, pero Dios continúa en el trono, hermanos. Esto no cambia el propósito de Dios. De hecho, el propósito de Dios sigue preservando. La iglesia de Dios sigue siendo su iglesia gloriosa. Nuestro propósito continúa. Nuestro rol en este mundo de brillar con la luz de Jesucristo permanece igual, de ser luz y sal
sazonando este mundo. Hermanos, ahora yo creo que con más urgencia lo podemos hacer. Y entonces nosotros somos bendecidos, iglesia. A veces no se siente de esa manera por las circunstancias tal vez, pero sí somos grandemente bendecidos, hermanos. El Salmo 19:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino. Ese es usted, ese soy yo, lo que estamos caminando con Jesucristo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y esos somos nosotros, los que andamos firmes en lo que nos instruye el Señor en su palabra. Y como hablé la semana pasada, mencioné la importancia del fundamento, y sentí de parte del Señor en inglés, como he mencionado antes, pienso en inglés, y yo decía, con tantas voces que hay hablando de que esta debe ser la opinión correcta, y esa es la opinión correcta, dije, Señor, tú eres el único justo, tú eres el único que conoce, tú tienes el tiempo en tus manos, como menciona el Salmo 31. Entonces dije, Señor, ayúdame a entender o a agarrar las perspectivas correctas, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad, no la voluntad de todos los que están hablando, ¿verdad? Y estoy hablando de esto porque ahorita hay mucho a hablar estamos escuchando mucho hablar de la justicia social, o todo se ha vuelto político, o todo se ha basado en el temor, y si no es una cosa, es otra cosa. Y hermanos, quiero regresar al poder de nuestro fundamento. Y por eso mencioné eso, porque sentí de parte del Señor, stay the course. Y hay una traducción de la escritura que les acabo de leer en el Salmo 19 que dice, stay the course. En cierta, no me acuerdo en la traducción que lo dice, pero esa fue la palabra que me puso el Señor en el corazón, y sé que fue el Señor porque cuando me lo dijo, me paró de lo que estaba haciendo y dije, ok, Señor, mi rol es mantenerme en este camino, en tu camino, Señor, en lo que tú me estás instruyendo, ok, y por eso nuevamente Salmo 19:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces me gustaría hoy que fuéramos a Romanos 1:14 al 17, particularmente el 16 y el 17, pero vamos a estar en esa escritura. Como saben muchos, o por lo menos los que están constantemente viendo, los que son de casa, saben que hemos estado en el estudio de Romanos, muy poderoso. Yo he sido tan edificado con los maestros que tenemos, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Juan Nava, nuestro hermano Daniel Mejía, y por supuesto David. Existe un excelente trabajo, David, qué tremendo maestro eres, y el desafío de hacerlo en español. Brother, I commend you, brother. You're the best. Thank you, Lord, for your life. Gracias por la vida de David. ¿Cuántos dan gracias por la vida de David? Hasta aquí los puedo escuchar que están diciendo un fuerte amén, ¿verdad? Anyway, hemos estado en ese estudio de Romanos, y hablando de fundamentos, hablando de lo esencial de nuestra fe. Quiero regresar al fundamento de nuestra fe para que podamos entender el poder salvador de nuestro Dios. Y quiero que usted recuerde y que nosotros recordemos. Yo también necesito hacerme recordar, hacer a mi espíritu recordar este fundamento y lo esencial que es, ¿no? Y entonces, lo que sabemos, no sé si recuerdan, porque ya estamos en el capítulo, acabamos de terminar el capítulo 8, vamos a entrar al 9 de Romanos, pero sabemos en el capítulo 1, Pablo expresa, y a través de la carta, Pablo expresa su deseo de estar en Roma, y sin él anticipar, lo hago brevemente también, lo explico brevemente, pero sin anticipar de que eventualmente él iba a llegar como prisionero a Roma, pero últimamente sí llegó a donde él anticipaba llegar, ¿verdad?
Ok, entonces vamos a leer de Romanos 1, del 13 al 17, pero antes que, ¿por qué no oramos y le damos ese tiempo al Señor? Señor, ayúdanos esta mañana, Padre, a preparar nuestros corazones, a rendir nuestros corazones ante ti para ser transformados más y más conforme a la imagen de Jesús, a ser más en nuestras mentes, a no conformarnos, Señor, a lo que está ocurriendo a nuestro contorno, a lo que está ocurriendo en este mundo, y no distraernos, pero más bien a ser transformados por la renovación de nuestras mentes, Señor. Y ayúdanos, Señor, a conformar nuestros corazones a tu voluntad. Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos regresar al fundamento que eres tú, Señor. Tú eres esa piedra angular donde nosotros establecemos nuestras vidas, Señor. Nuestras vidas están establecidas en ti. Y empieza, Señor, desde el día que tú te revelaste a nosotros, nos hablaste a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, que nos redarguyó y nos ayudó, nos apuntó a Cristo Jesús para poder arrepentirnos, darnos cuenta de nuestra necesidad de ti, Señor. Y ese es el primer paso, Señor, para una vida abundante, Señor, es reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, que somos, Señor, estamos destinados en realidad al infierno, Señor, si no te sin ti, Señor. Suena fuerte, pero es la realidad. Y, Señor, tenemos que regresar a ese fundamento. Ayúdanos, Señor, a reconocer esto nuevamente para poder vivir ahora esta vida abundante que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a entender esto, ayúdanos a crecer en ti, Señor, y danos también el denuedo para hablar esta verdad a otras personas que están rumbo a ese mismo lugar, Señor, para poder expresar la esperanza que hay en Cristo Jesús, porque ahí no termina, nuestra historia no termina aquí, Señor. Nosotros simplemente estamos pasando por este mundo, Señor. Queremos ser utilizados por ti, así que úsanos. Heme aquí, Señor. Te bendecimos a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Romanos 1, 13 al 17 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que Martín Lutero, en el año 1545, meses antes de morir, porque él murió en el 1546, él se sentó a escribir un prefacio de algunos de sus estudios, porque él hablaba en alemán y él estaba traduciéndolo al latín, muchos de sus estudios. Y se imaginan ahorita él sentado ahí, Martín Lutero, reflexionando en los 25 años de su ministerio. Está sentado, recuerden que este fue el que clavó los 95 tesis en la iglesia en Wittenberg, en Alemania. Un hombre con un precio sobre su cabeza, sobre su vida, porque muchas personas lo odiaban por su rebeldía. Y él reflexiona en el tremendo impacto que tuvo la palabra de Dios, que causó un tremendo cambio en él, que abrió sus ojos esencialmente. Y por ende su reacción a él responder a la palabra de Dios y reconocer lo que él estaba en error. Sabemos que esto fue lo que transformó
que causó la Reformación, ¿verdad? Él fue un principal instrumento para la Reformación y transformó toda la nación de Europa, y ahorita estamos viendo los efectos de eso. Por eso nosotros tenemos esto, lo que estamos haciendo ahorita. Por eso existe por eso existe el cristianismo fuera de la doctrina católica romana, sin entrar mucho en detalle. Pero aunque este hombre, Martín Lutero, era una persona que conocía bien la palabra de Dios, o por lo menos intelectualmente, él era un hombre muy conocido. A él le costaba mucho Romanos 1. Y le animo a que busque y que conozca un poquito más acerca de él. Siempre, más que nada, porque es siempre lindo ver cómo Dios transforma la vida de alguien, y es a través de su palabra, ¿no? Y esta escritura que a él le estorbaba mucho era el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela a Martín Lutero, sabiendo que este era un hombre que entró al monasterio, fue considerado como un candidato principal para la canonización en la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica es algo muy, muy grande. Nosotros como cristianos no creemos en eso, pero fue algo muy importante para ellos. Y reflexionando en esos días, él admitió que en Romanos 17 fue algo que él personalmente lo abominaba, lo odiaba. Y dice, wow, qué fuerte, ¿verdad? Pero así era, porque odiaba él la idea de la justicia de Dios. Y pidió entender al Señor, ayúdame a entender cómo el Evangelio podría ser un mensaje de justicia divina. Y yo creo, bueno, y él lo admite, porque él concluía que esa justicia lo enviaría a él al infierno también, porque se daba cuenta de que él siempre caía corto de la gloria de Dios. Y por muchas obras que le decía, sabe que la Iglesia Católica es mucho basado en las obras. Y no estoy aquí para hablar más de la Iglesia Católica, sino estoy hablando esa es parte de las creencias. Entonces, pero llegó el momento para él de iluminación. Y entonces, en otras palabras, como que le cayó el 20, y a él lo que le habló fue que la justicia de Dios, de cual Pablo habla, no es una justicia que simplemente manda al pecador al infierno, simplemente porque Dios no quiere demostrar gracia, sino más bien era la justicia de Dios por la cual Dios salva al pecador. ¿Por qué? Porque revela la condición humana. Y él se dio cuenta, espero que me explique bien, nuevamente me perdonan porque pienso en inglés, pero sí, la idea es que la palabra de Dios le reveló a él su condición, y por supuesto el Espíritu Santo obrando en él, de esta justicia de Dios, le reveló su condición para él poder luego darse cuenta de la abundante gracia que existía en el Señor. Y él se sintió como que si fuera un prisionero, y que se les cayeron las cadenas, ¿no? Que se quebraron las puertas de la prisión donde estaba, y él pudo escaparse sin cadenas, sin nada, ¿no? Él se sintió libre, en otras palabras. Y el sentir que él expresa, me lo sé en inglés, pero lo traduje al español, dice: sentí que las puertas del paraíso fueron abiertas y me sentí nacido de nuevo. Sí, y yo creo que muchos pueden identificarse con ese sentir que él tuvo, y es bíblico, ¿verdad? Born again, nacido de nuevo. Y como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo. Y explica de ese entonces su vida, que cambió completamente, todos sus estudios, todo el conocimiento que él tenía, todo lo que él había enseñado, todo lo que él había aprendido, como que it came to life, le dio vida a todo lo que él conocía,
referente a la palabra de Dios y tenía ya sentido. Entonces él escribió, descubrió el poder salvador del Señor. Yo creo que ahí en ese entonces fue cuando él fue nacido de nuevo, cuando él en realidad recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, y él puso su confianza en la palabra de Dios, puso su confianza en el Señor, y ahí fue donde entró el Espíritu Santo y causó tantas cosas hermosas a través de la vida de Martín Lutero. No estoy diciendo que fue un hombre perfecto, ni mucho menos, sino que sí hubo una transformación genuina de parte del Espíritu Santo y de parte de su búsqueda de la palabra del Señor, una pasión que él tenía por eso. Y desde ese momento completamente él fue un hombre, podemos decir, sin vergüenza para la palabra de Dios, ¿verdad? Y como leímos ahorita en Romanos, que no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios, amén. Y espero que usted tampoco se avergüence del Evangelio, más bien, igual que Martín Lutero, se jacte del Evangelio, no en mí mismo, pero me jacto en la gracia de Dios abundante que me salvó, que en Jesucristo derramó la justicia de Dios para yo poder tener ahora esa intimidad con el Señor, esa relación con el Señor. Y, personas que han, bueno, usted que está escuchando, si es una persona que ha recibido al Señor a Jesucristo como su Señor y Salvador, sabe este cambio que estamos hablando, de esa experiencia que tuvo Martín Lutero. Ahora, regresando a Pablo, la declaración de que él no se avergüenza del Evangelio es algo muy fuerte, porque él lo dijo con el entendimiento, y lo escribió con el entendimiento de que existía, de la realidad, conocimiento de la realidad que existía en Roma. Recordemos que Roma, y disculpen a los que han pasado por este curso ya de Romanos, los estoy haciendo recordar este proceso. Sabemos que Roma, de todos los imperios del mundo, de todas las naciones, habían levantado, ellos fueron los más poderosos, ellos fueron los más fuertes, el poder más fuerte que se había levantado en ese entonces, y Roma era un imperio de poder y había devastado al mundo entero. Y de hecho, creo que David mencionó, cuando estábamos teniendo aquí los estudios, mencionó al historiador Tácito, que era un hombre, historiador romano, muy conocido, muy respetado, y habla acerca del imperio romano, y dijo, ellos hacen un desierto y lo llaman paz. Entonces habían ellos abrumado a otras naciones, habían invadido otros países, habían cubierto el mundo antiguo con sus caminos y con su poder político, con su poderoso ejército romano, y todo el mundo conoce acerca del ejército romano, y donde quiera que ellos fueran, los romanos eran temidos. Y el gran desafío en ese entonces para los cristianos, y todo lo que estoy diciendo tiene propósito ahora en el contexto de los días de hoy. Pero, el gran desafío para los cristianos en ese entonces era que si se referían referían o no se referían a César como Señor, y por supuesto eso había un costo para cuando no se referían al César como Señor, ellos se referían a Jesucristo como Señor. Entonces Roma, yo creo que se dice, epitomizó el poder de este mundo, del mundo pues carnal, del mundo, de este mundo. Pero en contraste, ahora quiero que veamos este contraste. Pablo describe otro poder que ha sido desatado en este mundo. No pude encontrar otra palabra, released, desatado, o que ha sido suelto en este mundo, pero no me gusta usar esa palabra porque me hace pensar en el diablo, pero no es eso lo que estoy hablando, que ha sido
Hay un poder que existe, que fue derramado, mejor lo voy a decir, sobre este mundo. Interesantemente, este poder es internacional en su influencia también. Y para judíos, para gentiles, para griegos, para bárbaros, ¿verdad? Y ya saben de quién estoy hablando. Y curiosamente, este poder también destruye a sus enemigos. Y en ese contexto, de este poder del cual estoy hablando, este poder destruye no a las naciones extranjeras, más bien destruye el poder del pecado, destruye el poder de la muerte, el poder de Satanás y el poder del infierno. Y este poder, obviamente, es el Espíritu Santo. Este poder en el Evangelio, como el poder de Roma, tiene la eficiencia enorme, una eficiencia huge, ¿verdad? Pero su eficacia, hermanos, no es como la de Roma, es una eficacia aún más poderosa, porque es para salvar hombres y mujeres para toda la eternidad, ¿verdad? Y ese mismo espíritu es el espíritu que habita en usted y en mí en el día de hoy. Y por esta razón, Pablo, él no espera estar en Roma, porque él sabía, él sabía del poder, él estaba tan confiado en el poder del Evangelio, estaba tan seguro del poder del Evangelio y miraba hacia adelante con confianza y una sensación tremenda de que cuando él fuera a Roma no necesitaría que avergonzarse del Evangelio, porque habían tantas ideas, tantas influencias que existían en ese entonces, pero él no se iba a avergonzar, él iba a proclamar la verdad del Señor y él estaba listo para esto. Y como hemos visto los miércoles, el apóstol Pablo estaba listo para confrontar intelectualmente, espiritualmente, cualquier pregunta, ¿verdad? Sabemos que estamos aprendiendo mucho todavía de este tema. Y la manera en cómo el apóstol Pablo expone el Evangelio es una manera que los hace entender cosas a los no creyentes que ni siquiera ellos sabían de ellos mismos, como hemos leído en Romanos 1, ¿verdad? O por lo menos lo negaban. Y con esto nosotros podemos estar confiados y no avergonzados acerca del Evangelio cuando hablamos con incrédulos, con personas que tal vez no han puesto su confianza en el Señor. Y porque, hermanos, ha habido un cambio en usted, ha habido un cambio en mí. Podemos confiar que la palabra de Dios es verdadera y que podemos nosotros seguir. La idea es de poder seguir proclamando la verdad del Señor. Y de hecho, los imperios, hermanos, las naciones, las ciudades, cualquier gobierno, capital, si usted lo nombre, de este mundo, sabe que eventualmente van a inclinarse, tiene que inclinarse ante el Evangelio, se van a inclinar ante el Señor un día, amén. Y todos van a tener que arrojar coronas ante el Señor. Y bueno, todos los poderes, como mencionado, de este mundo, sea intelectual, sea científico, sea financiero, sea tecnológico, sea poder de justicia social, todo eso se va a tener que rendir a la justicia de Dios. Todo eso se va a tener que enfrentar o va a ser confrontado con la justicia de Dios, si es que no ha pasado ya. Y bueno, sabemos que ha pasado en personas personalmente, pero eventualmente todos van a tener que enfrentar la justicia de Dios.
Y en la vida de una persona no puede, la vida de una persona no puede proporcionar el perdón de los pecados. Entonces la justicia, como mencioné, la justicia social, su poder, su conocimiento científico, su conocimiento financiero o su poder financiero, nada de esto va a ser suficiente ante la justicia del Señor. Y entonces, usted como hijo, hija de Dios, es testigo del poder salvador del Señor, el poder transformador del Evangelio, y entonces con más razón usted debe de proclamar la verdad de nuestro Dios. Y por eso menciono estas cosas, porque el punto de todo esto es animarlo ahora, levantarse, empezar con sus familiares, comenzar a echar esa semilla, hermanos, a comenzar a ver un avivamiento ocurrir a través de su proclamación del Evangelio. Amén. Si estamos con un deseo de que Dios haga algo poderoso, tiene que empezar con nosotros. Y tenemos que empezar del fundamento, ¿verdad? El punto número 2 es que no tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este es un llamamiento, cuando dice el judío y el griego, es porque es un llamamiento universal. Y una de las pasiones más grandes de Pablo, como ya conocen, era el pueblo judío, ¿verdad? Sabemos que donde él fuera, él en Hechos 19 también vemos cómo él en todas las epístolas, vemos cómo él se refiere a los judíos, siempre iba a las sinagogas antes que nada, y para hablarles del Mesías, hablarles a través del Antiguo Testamento, les mostraba, ¿verdad? Y la esperanza de cuál él se aferraba. Y también tenía claro Pablo que el Evangelio tenía que ir más allá de Jerusalén. Entonces él se mantuvo firme, persistente, y él sabía que tenía que ir más allá de Jerusalén, más allá de Judea, más allá de Samaria y hasta los fines de la tierra. Y lo que estamos haciendo ahorita, nosotros poder compartir, ese es fruto del ministerio de Pablo y de todos los que se mantuvieron fieles a que la palabra de Dios perseverara. Y como dijo Pedro también en Hechos 39, dijo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces nadie está fuera del alcance del poder del Evangelio, del poder del Espíritu Santo. Y hemos visto, y vamos a ver más a través de nuestros estudios en Romanos, en capítulo 2 y en el capítulo 3, los gentiles y los judíos necesitan el Evangelio. Vimos eso en el capítulo 9 y el 11. Vamos a ver de la historia de cómo los judíos han rechazado el Evangelio y tuvo que dirigirse Pablo a los gentiles. Luego clarificamos unas cosas, tuvo que clarificar unas cosas en Roma, porque había una iglesia mezclada, judíos con gentiles, y existía una tensión, porque según los judíos son el pueblo escogido por Dios, pero clarifica Pablo, y estoy parafraseando por supuesto, y el Evangelio es algo internacionalmente, con una intención internacional, una intención universal, aplicable a los judíos y a los gentiles. Y hermanos, ¿por qué es que menciono todas estas cosas? Usted diría, bueno, yo ya sé todas estas cosas. El punto es que la iglesia, hermano, necesitamos entender que no hay otro nombre bajo el cielo por la cual podemos encontrar salvación. Y dices, bueno, eso también yo ya lo sé. Pero, hermano,
tal vez lo sepa, pero una cosa es saberlo y otra cosa es proclamarlo. Otra cosa es hablar esa verdad para que personas puedan conocer este evangelio. No es solamente el rol del pastor o del líder de proclamar la verdad del Señor, es responsabilidad de todos nosotros, que tal vez algunos son más, tienen dones especiales y un llamado particular para hacer esto, amén, pero el Señor nos manda a todos a ir a ser discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Tenemos que todos proclamar la verdad de Dios, porque todos tenemos un testimonio, todos podemos testificar de la grandeza de nuestro Dios. Y por muy universal que sea este mensaje, por muy grande que sea esa gracia del Señor, solamente el que cree en Jesucristo puede ser salvo. Entonces, yo puedo conocer, como dije, puedo conocer toda esta verdad, pero si no lo he recibido, si yo estoy hablando a usted, tal vez usted ha estado en iglesia también, tal vez ya muchísimos años, pero nunca has tomado la decisión de seguir a Jesucristo y rendir tu vida a Él, entonces todavía estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces que el punto es, nadie está fuera del alcance del poder del Evangelio. No hay ningún trasfondo religioso, no hay ningún trasfondo social, ningún trasfondo étnico que pueda limitarnos a poder entrar a recibir el Evangelio, a recibir esa salvación, pero lo único que nos perjudica es cuando nosotros cerramos las puertas y decimos no gracias a lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Y el Evangelio, hermano, transciende todo, puede cruzar cualquier barrera, cualquier obstáculo. Para Dios no hay nada imposible. Por eso, hermanos, las misiones son algo tan hermosas, porque la idea de hacer misiones no es simplemente de enviar a misioneros para ir a cambiar la cultura de alguien o para americanizar un país. No se trata de eso. Si está yendo de otro país, no es para hacerlo más como tu país. En realidad, la idea el punto es de transformar vidas, apuntarlas a transformar almas, de traerlas de la muerte a la vida, de la realidad de la palabra de Dios. Es el único que puede transformar, y el Espíritu Santo que entra a la vida cuando uno confiesa a Jesucristo, a la vida de uno cuando confiesa a Jesucristo como su Rey y Salvador. Entonces, ahora, ¿cómo es que el Evangelio es el poder de Dios? Esto nos lleva al tercer punto. Es porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué significa un Dios justo? ¿Qué significa Dios justo? Quiere decir que Dios, hermanos, es absolutamente consistente en su carácter, en su persona, en su santidad, sin desvío. Él no se desvía en su fidelidad y en su persona. Él se permanece fiel por los siglos de los siglos. Amén. Y la búsqueda del Señor para el honor y la majestad y la gloria de su nombre, de su personaje, es algo que Él es persistente, Él es constante en esta realidad, y Él revela esta justicia en las Escrituras en la forma en que se compromete a sí mismo, ¿verdad? Él se compromete a sí mismo, especialmente en el Antiguo Testamento. Escuchamos varias citas que nos muestran cómo Dios se refiere a sí mismo. Y luego también manifiesta en su justicia en términos de si estamos correctamente relacionados con Él en su pacto. Y así está el lado de si nosotros estamos injustamente relacionados con Dios, si no hemos recibido la gracia del Señor, si hemos rechazado a Dios, entonces estamos injustamente relacionados
con Él en este pacto, entonces Él revela su justicia, Él revela con justicia su pacto en juicio o condena, como vemos en el Antiguo Testamento, pero gracias a Jesucristo, a aquellos que están correctamente relacionados con Él en su pacto, entonces Él revela su justicia y les trae bendición, les trae favor, gozo, deleite, placer, lo más importante, la comunión con Dios. Entonces, si volvemos a leer, ¿por qué es que por qué un Dios santo y justo puede proveer de esta manera justa a los pecadores cuando llegan a confiar en Él? Es nuevamente por esa justicia que fue derramada sobre Jesucristo por nosotros. Y Pablo hace el énfasis, lo voy a volver a leer en el versículo 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es por fe, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. Y porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿y por qué lo vuelvo a mencionar? Porque en cierto sentido, ¿por qué lo vuelve él a mencionar? Es porque en cierto sentido Pablo está descubriendo, descubriendo todo lo que las Escrituras han enseñado sobre la justicia de Dios. Y entonces la justicia de Dios es perfecta, y cuando se relaciona con nosotros, se relaciona de manera justa, de una manera perfecta contra nuestra pecaminosidad, nuestra condición pecaminosa. Y nosotros, hermanos, como hemos visto en Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros tenemos enemistad para con Dios cuando no estamos en Jesús. Pero la gloria del Evangelio es que Dios justo, un Dios justo, diseñó este plan de una manera de actuar con perfecta justicia. Y como he mencionado, esa fue lo que fue derramado sobre Jesús por usted y por mí. Gloria al Señor por eso. Y esto es lo que nos da entrada a nosotros al reino del Señor. Y de cierta manera nosotros podemos entender por qué Martín Lutero estaba tan apasionado, tan contento cuando a él se le reveló esta verdad. Sí, él era cierto de que cuando él leía la palabra, sí era cierto de que Dios iba a actuar con justicia hacia él, un pecador, que sí era cierto de que Dios él iba a juzgar al pecador, y que sí también era cierto de que Dios es justo y que juzgaría al injusto. Y sé que suena redundante, pero él se estaba dando cuenta, él sí sabía esto, pero en el Evangelio Dios se resolvió este problema para él, este problema final este problema final de que él iba a llegar a esta final de estar aparte de Dios, pero le mostró la solución final, la solución que es la fe en Jesucristo, que lo justificó y sin comprometer su propia justicia. ¿Sí me entiende? Como Dios no comprometió su justicia, lo que él requería, lo que él llamaba justicia, sino que la hizo accesible a través de Jesucristo. Entonces, al actuar en justicia perfecta, él fue capaz de proporcionar la justicia que necesitó en el Evangelio de Jesucristo. Okay, y si voy a ir al punto número 4 porque me he tomado bastante tiempo, pero la justicia de Dios es confirmada por las Sagradas Escrituras, por la
by the Holy Scriptures, por la Biblia, ¿verdad? Y lo menciona Pablo, hace referencia a Habacuc 2:4, cuando dice que más el justo por la fe vivirá, está haciendo referencia a Habacuc. Y esto, espero que estemos claros, hermanos, de que solamente hay un camino para la salvación y ese es en el nombre de Jesucristo. Y esto no es ninguna novedad. Y de hecho Pablo menciona varias escrituras en el Antiguo Testamento, pero esa es una muy clave, esta de Habacuc 2:4, de que por fe el justo vivirá. Entonces en el Nuevo y en el Antiguo Testamento no se contradicen. El Nuevo y el Antiguo Testamento se complementan y yo diría que hasta se completan. Se completan porque ya es la palabra completa del Señor que fue revelada a nosotros para poder conocer el corazón de Dios, para poder conocer la voluntad de Dios. Y de hecho también esta escritura hace un resumen acerca del propósito de Dios, que por la fe en Jesús es donde nosotros encontramos vida. Y con todo lo que hablé, hermanos, lo menciono porque necesitaba, como les mencioné, sentí de parte del Señor la importancia de regresar al fundamento para poder estar firmes, porque yo creo que estamos preparándonos siempre hemos estado en una batalla espiritual, pero creo que tenemos que estar muy, muy firmes en nuestra fe. Muchas personas y hasta artistas que estaban sirviendo al Señor, cantando canciones cristianas, han abandonado la fe porque personas les hacen preguntas y de repente no saben cómo contestar una pregunta, y por ese mismo temor, porque no han establecido una fundación fuerte, entonces su fe es completamente destruida y no saben de dónde levantarse de ahí. Y eso es muy, muy triste. Entonces nosotros tenemos que estar muy firmes, conocer bien y estar muy arraigados a la roca, muy arraigados a la palabra de Dios. Amén. Y para terminar, se cuenta una historia de un hombre que se llama Robert Haldane. Era un escritor y un teólogo, theologian, un teólogo en el año 1860, y lo cuento brevemente. Fue un hombre rico. Él vendió toda su propiedad por causa del evangelio, y cuenta de que él fue a Ginebra, Suiza, fue de vacaciones con su esposa, y resulta que un taxista lo pasó recogiendo, que iban a ir a hacer sus tours, iban a ir pues de viaje, de paseo, y los pasó a recoger este taxista. Resulta que el taxista el taxista original no pudo ir a recogerlos, entonces llegó otro taxista a recogerlos, y cuando llegó termina contando de que fue el taxista fue un muchacho estudiante de una escuela teológica en Ginebra. Y interesantemente, este instituto era un instituto que se avergonzaba del evangelio. Interesante, ¿no? Como es uno dice una escuela teológica, bueno, seguro van a hablar de Dios, pero cuenta de que no, se avergonzaban del evangelio. Y anyway, Robert Haldane compartió el evangelio con este muchacho, usó estas escrituras de Romanos, y por eso menciono eso, porque estamos nosotros ahorita, no creo que es por casualidad que el Señor nos haya puesto en el corazón al liderazgo de enseñar a través de Romanos, porque es muy importante esta fundación, foundationally, tener una fundación muy fuerte. Cuando Haldane compartió el evangelio con este muchacho, el muchacho creó un hambre en este muchacho, y este muchacho comenzó a invitar a sus amigos, y otros amigos invitaban a otros amigos, y muchos llegaron a conocer
la fe salvadora del Señor Jesucristo a través de este hombre que simplemente le clarificó y le habló el evangelio a un muchacho, le explicó de la justicia de Dios. ¿Por qué hablé tanto de justicia? Porque ahorita estamos nuevamente en esta época hablando de la justicia social. No hay otra justicia, no hay justicia más importante que la justicia de Dios. Y con eso los dejo para que piensen bien qué es la justicia de Dios, ¿verdad? Fue lo que fue derramada sobre Jesucristo, lo que nos salvó a nosotros. Y entonces ahora nosotros tenemos la habilidad, hermanos, de hacer como hicieron esos estudiantes. Aprendieron, no solamente se quedaron con el conocimiento, así como Martín Lutero. Ese fue un hombre que tuvo el conocimiento, pero cuando el Espíritu Santo lo llenó, cuando el Espíritu Santo le habló, usted tiene una ventaja sobre Martin Luther, porque usted conoce el Espíritu Santo. Usted no tuvo que esperar 30 años, algunos tal vez sí, pero si estás escuchando ahorita, usted tiene esa habilidad de ir y compartir el evangelio, primeramente ahí en su casa, luego a Judea, a Samaria, hasta los fines del mundo, ¿verdad? Usted tiene esa habilidad, hermano, hermana. Por favor, confíe de que Dios lo quiere usar en este tiempo. Agárrese bien cómo usted se va a arraigar más también en su fe. No es solamente en el leer más y conocer acerca de esas cosas, es haciendo lo que Dios nos ha instruido. Porque la instrucción es para hacer las cosas, no es solamente para quedarnos con el conocimiento ¿verdad? Porque cuando somos de lo que somos llenos, de que eso tiene que brotar, que eso brote de nosotros, y usted proclame el evangelio a personas, y es el poder de Dios para salvar para todo aquel que cree. Hermanos, usted solamente hable, Dios es el que va a dar el crecimiento, Dios es el que va a salvar esa alma. Usted simplemente actúe en obediencia y declare la verdad de Dios. Y si usted no conoce a Jesucristo, usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, mire, como mencioné en Romanos 3:23, dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, nacimos en pecado, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo y derramó su justicia, la cual nosotros merecemos, esa justicia que nos separa del Señor. Jesucristo la tomó en sus hombros para que usted y yo podamos tener vida. Así que le invito, si usted reconoce que usted es un pecador en necesidad de ser salvo de la gracia salvadora del Señor, en este momento le invito a que diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que estoy destituido de tu gloria, pero Señor, quiero conocerte íntimamente. Quiero que tú seas mi Dios. Quiero que tú seas mi Salvador. Señor, te doy gracias porque enviaste a Jesucristo. Y creo que Jesús murió por mis pecados, se entregó por mí, y que murió por mí en esa cruz, pero que al tercer día Él venció la muerte para yo tener vida eterna con Él. Señor, recibo esa verdad. Señor, invito a tu Espíritu Santo que viva, a que habite en mi vida. Señor, te pido que te hagas dueño de mi vida. Y en ese día en adelante decido seguirte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, con toda mi mente, con todo mi entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Si tú de todo corazón te arrepentiste frente al Señor y dijiste esas palabras, no en vano, pero las dijiste porque crees lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento, tú eres un hijo de Dios. ¿Ok? Amén. Así que bienvenido a la familia de Dios. Y ese es el poder salvador de nuestro Dios. Él está escuchando, Él está atento. Para los que son hijos de Dios, proclame la verdad, hable el evangelio
no tenga temor, no se avergüence del Evangelio del Señor, porque es el poder de Dios para salvación para todo el que cree. Amén. Dios me los bendiga. Quiero escuchar testimonios de lo que Dios está haciendo a través de usted, de la obediencia. Y por favor, déjenos saber también sus peticiones, hermanos. Y muy pronto vamos a estar juntos, alabando juntos, proclamando la grandeza de nuestro Dios. Dios me los bendiga. Tengan una hermosa semana.